1 Samuel capítulo 3, del 11 al 13. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Jesús. Dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Dios nos creó con libre albedrío. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Adán pecó, Dios determinó que los hijos nacieran esclavos. La niñez es una esclavitud. El plan original de Dios era que todos naciéramos grandes, lo cual es mucho más libertad. Un bebé es un esclavo de su madre y de su padre. Y ese tipo de nacimiento vino por el pecado, dando al mismo tiempo a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos. Así que ahora los padres tienen en sus manos mucho de la vida de sus hijos. Y Dios aconseja a los padres cómo criar a sus hijos. La Biblia está llena de textos bíblicos para los padres, cómo poder criar a sus hijos. Hay un manual que nos guía a nosotros la forma como debemos tratar a nuestros hijos o a las personas que están bajo autoridad, que pueden recibir la enseñanza. La mejor enseñanza es la bíblica. La enseñanza adecuada para educar a los niños está en la Biblia. Es perfecta. Es la enseñanza de la corrección y el castigo. A través de esa enseñanza se pueden formar las vidas. Sin la disciplina, sin la corrección, sin la exhortación y sin el castigo, las personas se forman no como hijos, sino como bastardos. Y la palabra de Dios recomienda el tratamiento que debemos tener nosotros con los niños, porque Dios ama mucho a los niños. Por eso hay mucho texto bíblico para la crianza de los hijos. Aleluya. Pero para que eso sea cierto y efectivo, nosotros debemos ser transformados. Y nosotros debemos estar convertidos, porque estar sin conversión es imposible comprender los principios espirituales. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. La mejor solución para un niño drogadicto, aunque usted no lo crea, es castigarlo fuertemente. Y él va a dar fruto, si él quiere ser salvo. Pero la ayuda grande va a ser la reprensión y el castigo para esa persona. Y muchas madres se quejan porque quieren solo con cariño solucionar el problema, pero no es así, no es bíblico, no es solo amor, es corrección. Porque la vara y la corrección dan sabiduría. Pero el niño mimado avergonzará a su madre. El niño mimado es aquel niño que está rodeado de mucho amor, mimos, amor, besos, cariño, excesiva ternura, demasiado amor. La Biblia dice que eso no es del todo bueno. Aleluya. Y hay papás inocentes,
o más bien ignorantes, que quieren que solo con amor el niño obedezca y el niño camine y el niño se enderezca y el niño vaya por la ruta que es. Imposible. Imposible. La persona tiene que ser corregida. Hablemos un momento del mundo espiritual. En el mundo espiritual es lo mismo. Cuando nacemos de nuevo, los cristianos que permanecen en el Señor son aquellos que son corregidos por Dios y se quedan en el Señor. Pero hay muchos que son corregidos por Dios y arrancan y se van al mundo. Cuando comienza la prueba, se van porque no están dispuestos a soportar la corrección del Señor. La tribulación es corrección del Señor. Dice en San Lucas 8:13, léelo conmigo, que el Señor al que ama disciplina. Y aquí en Lucas 8:13 dice que hay un tiempo de la prueba para cada cristiano. En Lucas 8:13, al final del verso dice, y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay muchos que en el tiempo de la prueba se apartan. El tiempo de la prueba es el tiempo de la corrección, de la exhortación, de la tribulación y aún del castigo. Pero muchos bebés espirituales, al rechazar la disciplina del Señor, se van al mundo. Ahora, en el mundo natural es al contrario, el que está ganando ventaja es el diablo, porque los papás en el terreno natural no se portan como Dios en el terreno espiritual. Dios en el terreno espiritual siempre anda corrigiendo y castigando a sus hijos, y muchos no aguantan y se apartan. Pero en el mundo natural lo que tenemos que predicar es que los papás tengan una actitud correctiva con sus hijos, porque si no los van a perder. Esa es la actitud correcta, la actitud bíblica. Aleluya. Dice, el que aborrece a su hijo no lo castiga, detiene el castigo. Eso no es amor, eso es que lo odias a tu hijo. Si tu hijo es drogadicto, el psicólogo no va a poder hacer nada por él. Pero si tú aplicas una corrección de valiente, vas a ver algún fruto. Es la única manera que él pudiese mostrar algún fruto. Aleluya. Y habría que perderle bastante tiempo. Habría que quitarle los amigos que fuman droga, porque sería perder el tiempo. De hecho, eso ya es una disciplina. Quitarle al hijo drogadicto, los amigos drogadictos, ya es la primera disciplina. La segunda sería quitarle todo el dinero, para que él no pueda comprar droga. Es evidente, es elemental. Pero la mayoría de papás y mamás ceden con ese niño y dicen, no, lo que necesita un psicólogo. No necesita un psicólogo. El psicólogo le va a meter más demonios todavía. Aleluya. Y va a salir de la reclusión allá viendo un chispero. Pero la única salida es la disciplina y el castigo. Si tú tienes un hijo fornicario y le das la llave de tu casa para que tenga relaciones sexuales, ¿qué disciplina puede haber ahí? ¿O qué psicólogo te puede ayudar? Hay que aplicar disciplina de acuerdo al tipo de pecado. Entre más profundo es el pecado, más fuerte es la disciplina. Pero la disciplina y la corrección y el castigo es la única esperanza para sacar a un niño del lugar donde se encuentre. Todo esto acompañado con oración. Pero la oración sola no hace nada. Ay, hermano, oren por mi hijo que es drogadicto. La oración sola no hace nada. Porque la Biblia dice qué es lo que debe hacer un papá con un hijo drogadicto. Que no tiene los pantalones para hacerlo es otra cosa. Pero es la única forma de darle al niño la opción de poder recuperarse. Aleluya. Y cuando él comienza a llorar y a quejarse, que ese no es el proceso. Cuando él comienza a llorar y a quejarse y a maldecir, que ese no es el proceso, no le crea.
Porque esa es la única opción que da la Biblia. Aleluya. Hasta que él mismo entienda y se humille y se autodiscipline. Pero inicialmente hay que ayudarlo, imponiendo disciplina a su vida. Quitando las amistades, quitando el dinero, quitándole las salidas. Solo puede salir con papá o mamá. Y con autoridad férrea y firme, usted podrá darle a su hijo la única esperanza de poder salvarlo y sacarlo de la esclavitud de la droga. Aleluya. Pero si usted ve que su hijo es un perverso y usted le presta la llave de su carro, él va a montar una muchacha de servicio ahí. Pero no para que haga ciertamente el aseo de la casa. Aleluya. Porque hay mamás alcahuetas y papás alcahuetos que saben que su hijo está en eso y le dice, bueno, ve, pero vuelve temprano, ya sabe, vuelve. Usted tiene que tener disciplina firme si quiere salvar a su hijo. Porque el psicólogo no lo puede salvar. Porque la psicología cree que la disciplina y la corrección fuerte, eso daña la personalidad. Los más inteligentes de ellos dicen que daña la personalidad. Aleluya. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice lo correcto. La Biblia dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga. Lo castigarás con vara y no morirá. Y librarás su alma del Seol. Eso está claro. El que no quiere entender es porque no quiere entender. El que ve la Biblia así y ve el psiquiatra por acá. Y la Biblia y el psiquiatra dicen, ay, mejor el psiquiatra. Mejor es el psiquiatra. Mejor es la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Elí. Era el sumo sacerdote en Israel. En el tiempo del profeta Samuel. Cuando Samuel era niño, Elí era sacerdote. Les hablo del mismo que le dijo a Ana cuando estaba orando en el templo para pedir un hijo, varón. Fue el mismo que le dijo a Ana, digiere tu vino. No tenía ni la menor idea lo que era la presencia de Dios fluyendo. El mismo que le dijo a Samuel, si oyes otra vez esa voz, dile, habla Señor que tu siervo oye. Cuando Samuel era un niño. Aleluya. Elí vio a la mamá pidiendo el niño varón. Elí vio al niño varón. Aleluya, que Dios lo llamaba. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Mientras que el sumo sacerdote estaba lejos de Dios. Y en el capítulo 2 de Primera de Samuel, en el verso 22, no vamos a leerlo todo, pero allí podemos ver, capítulo 2, verso 22, que Elí corrige a sus hijos. Porque sus dos hijos varones, Ofni y Finees, no siguieron los caminos de Dios. Y en ese momento, él les dice a sus hijos, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo del Señor, en el verso 24. Inmediatamente que hay este pecado en Israel, Dios estaba muy pendiente de Israel porque Dios quería que Israel permaneciera con un remanente para que se cumpliera la profecía que él mismo había dado, que nacería de Israel el Salvador, porque la salvación viene de los judíos.
Y de Israel debía nacer el Salvador. Por lo tanto, era la preocupación máxima de Dios de cuidar el remanente de Israel para que pudiera florecer Jesús de allí. Si Israel se hubiera corrompido, no hubiera sido posible que Jesús naciera allí, porque Jesús nació de una mujer virgen y santa. Y para que María fuera santa, necesitaba un medio ambiente también que tuviera santidad. Era muy difícil que hubiera una sola persona santa, pero había un remanente santo. Gloria a Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, Elí, siendo sumo sacerdote, él corrigió a sus hijos, como quizás muchos que nos están viendo por la televisión hacen con sus hijos. Así que analicemos todo el asunto como está. Elí está apartado de Dios, frío, seco espiritualmente, no entiende las cosas que Dios le ministra a su alrededor, porque ya parece que Dios no podía ministrar dentro de él, pero sí ministraba alrededor de él. Aleluya. Pero ni aún así, ministrando alrededor de él, Elí despertaba y hacía un acto de conversión. Por eso, en el capítulo 2 de Samuel, verso 27, aparece un varón de Dios que reprende a Elí. Y le dijo, así ha dicho el Señor, en el verso 27, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Es decir, le está diciendo, yo me manifesté, yo me revelé a los judíos. Yo me manifesté a Israel. Verso 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahí está diciéndole claramente, yo, a través del varón de Dios, un varón de Dios apareció por ahí, la Biblia no menciona su nombre, y ese varón de Dios va donde Elí y le dice, yo te escogí. Si le habla por la boca del varón de Dios a Elí, dice, yo te escogí para que fueras el que presentara los sacrificios y las ofrendas, y te di el manejo de los diezmos y las ofrendas. Léelo conmigo, ahí está en el verso 28, dice, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Que los levitas tenían la función, entre tantas funciones, de manejar los diezmos y las ofrendas, y manejarlos con santidad. Alguien diga gloria a Dios. Luego en el verso 29 le dice, ¿por qué? Comienza la pregunta de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué habéis hollado? ¿Por qué habéis pisoteado? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El profeta, el varón de Dios, que se le presentó a Elí, le dio exactamente el centro del problema. A veces uno ve a una persona y uno piensa que es una persona buena, pero Dios conoce el fondo del corazón. Aparentemente Elí estaba actuando bien porque Elí corrigió a sus hijos. Le digo, ¿qué son estas cosas que oigo de ustedes, hijos míos? Están dando mal testimonio, están haciendo pecado, están haciendo que otros cometan pecado. Así que en cierta forma vemos a un Elí que tiene el mando espiritual y que inclusive corrigió a sus hijos, pero se aparece de pronto este varón de Dios, inspirado en el Espíritu Santo, que conoce más a fondo, y le está diciendo, tú, Elí, como sacerdote, has hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Eso era 24 horas, había un tabernáculo.
estaba el altar del holocausto y se ofrecía 24 horas animales de lo mejor. Y la carne era ofrecida, el plato favorito para ellos era carne asada, con bollo, yuca y ensalada. Estos sacrificios eran para el alimento del sacerdote también. Al sacerdote se le permitía el pecho, pero no la espaldilla. Es decir, Dios determinó ciertas partes del cuerpo de la vaca que el sacerdote podía tomar, más el resto no. De tal forma que este varón de Dios le dice al sacerdote Elí, le dice: has hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Pero ¿cómo si yo he estado ofreciendo los sacrificios y las ofrendas y todo aquello? Le dice: porque has, en el verso 29 lo dice, porque has honrado a tus hijos más que a mí y se han engordado de lo mejor de las ofrendas. Tremendo. Es decir, lo que le está diciendo es: en vez de colocarme a mí arriba, colocaste a tus hijos arriba. Y eso es una costumbre que no era solo antes, hoy también es. Hay personas que, como es su hijo, no, mi hijo no ha pecado. Hay personas que, como es su hijo, no, mi hijo es bueno. Hay personas que, como es su hijo, le permiten todo a su hijo y permiten que su hijo cometa todo pecado, y para usted es pecado lo que hace otro, pero no lo que hace su hijo. Y ese fue el problema allí. Elí amaba tanto a sus dos, Ofni y Finés, que había preferido beneficiar a sus hijos que darle la gloria a Dios como debió haber sido. Y Dios se lo dice a través del varón de Dios. Le dice: ¿cómo es posible que tú, que tenías al mando los sacrificios y has honrado más a tus hijos? Léelo conmigo, en el verso 29. Has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y esto también nos pasa a nosotros hoy. Nosotros a veces lo mejor de nuestro bolsillo se lo damos a nuestros hijos. Y lo mejor de nuestro bolsillo debe ser para Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Uno a su hijo le puede regalar algo, pero no le va a dar el 10%. ¿Aló? Pero a Dios uno tiene que darle lo mejor. Y Dios sabe cuál es lo mejor. No está diciendo que no ames a tu hijo. No está diciendo que no ames a tu hija. No está diciendo que no ores, lo cuides, lo quieras, hasta mueras por él. No está diciendo eso. Pero está diciendo: primero soy yo. Primero es el Señor. Aleluya. Y eso fue lo que Elí no hizo. Tenía su puesto de sacerdote y aprovechaba su puesto de sacerdote y su puesto de autoridad para beneficiar a sus hijos. Aleluya. Honraba más a sus hijos. De hecho, hay gente que se aparta de la iglesia, se aparta de Dios por sus hijos. Porque mi hija me visita el domingo en la mañana. Y quieren más a sus hijos que a Dios. Esas personas que quieren a sus hijos más que a Dios son malvados. Quiero aclararlo. Y eso ahora no se ve. Pero después se te va a aparecer un varón de Dios que te va a decir: tú eres malvado porque tú amabas más a tu hijo que a Dios. Ojo con ese profeta que se te va a aparecer. Pero yo no soy. Lo que sí te quiero decir es que aquí el problema de Elí fue, aunque era un hombre de iglesia, era un hombre de tabernáculo, era un hombre de sacrificio, era un hombre de presencia, de estar allí dando cara, tenía su corazón colocado en sus dos hijos antes que en el Señor. Aleluya. Y aunque en realidad él tenía un respeto alto por el lugar santo y el lugar santísimo, a pesar de eso, él había colocado a sus hijos por arriba. Uno tiene que colocar a Dios por arriba. Y eso es un trabajo de varios meses, quizás de años.
tratar de colocar a Dios por arriba de su hijo y expresarlo con frutos reales. No, hermanos, que yo amo a mi hijo tanto que yo me endeudé para vestirlo, me endeudé para hacer esto, me endeudé para hacer lo otro, lo arreglé, le di, le comí, pero a la iglesia no le di sino 20 pesos. Y a la iglesia no fui nunca. Y en el culto casi nunca cantaba. Ahí estás demostrando que amas a tu hijo más que a Dios. Y amar al hijo más que a Dios es malvado. Es malvado porque Elí era malvado. Le dice, honraste a tus hijos más que a mí. Y eso es pecado. No solamente eso, sino que también le dice, y ustedes se han engordado de las ofrendas de Israel. Bueno, este es el pecado que hoy más se da a nivel de pastores. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la gente abre una iglesia para sostenerse económicamente y para engordarse. Y eso es pecado. Y Dios está contra todos esos pastores que tienen la iglesia para engordarse. Cogen el dinero de las ofrendas y los diezmos para ir a Miami a ver a Tribilín 3, 4 veces. En el primer viaje le toman foto a Tribilín por delante. En el segundo viaje a Miami le toman fotos a Tribilín en las orejas nada más. Eso es abominación a Dios, aunque tú no te des cuenta hoy. Porque el dinero del diezmo y la ofrenda no se coge para pasear, para malgastarlo, aleluya. Porque hay escasez de dinero. Casi no hubiera problema si hubiera superabundancia. Pero hay escasez y ese dinero es sagrado. No es como el dinero que se obtiene vendiendo pan. A usted nadie lo puede molestar si usted es odontólogo y usted se ganó 100 millones en el año y usted quiere viajar a conocer Sudáfrica y España, eso está bien. Pero no es lo mismo con el dinero de las ofrendas. Aleluya. Son diferentes dineros. Aquí Dios le dice a Elí, yo te di ese dinero y ustedes se han engordado con ese dinero. Aleluya. Y ese fue el pecado de Elí. Y un pecado que hizo que viniera juicio. En este pasaje normalmente hay que estudiarlo para poder comprender bien cuál era el pecado de Elí, porque a duras penas o revisando ligeramente uno no ve el pecado de Elí. Aleluya al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el verso 30, el varón de Dios que se le acerca a Elí, mira cómo le dice. Jehová dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, usted desprecia a Dios con su actitud. Usted desprecia a Dios cuando usted da 1,000 pesos en la ofrenda y luego se gasta 2,000 pesos en un bombombón. Y el bombombón lo compra con gozo y los 1,000 pesos lo da con desprecio. No lo haga así. Aquí estamos hablando hoy de ofrendas. Uno tiene que dar lo poco que da con amor. Y entender que eso representa cómo amamos a Dios, tanto lo que uno da como cuando uno asiste a la iglesia. A veces asistimos a la iglesia sin zapatos, con una chancleta toda reventada. Aleluya. O con pantalón corto. Pero si fuéramos a un matrimonio de un impío, ahí sí nos ponemos en smoking. Estás despreciando la casa de Dios. Aleluya. Hacemos cosas, ¿verdad? En la iglesia cogemos y nos quitamos los zapatos y nos rascamos con la alfombra. Pero si vamos a una fiesta importante y se nos cae un poquito, una bolita ahí de café al suelo, la recogemos y limpiamos. Porque desprecias la casa de Dios. Y desprecias a Dios. Tu actitud demuestra que desprecias a Dios.
Aleluya. Hay gente que si es una fiesta mundana van con todos los petates y todos los sacan todos los hierros. Toda la ferretería la sacan. Pero para la iglesia van con la camisa rota, reventado, la camisa sin planchar. La mejor ropa es para la tarde, para la heladería con el bollo. Eso es una forma de despreciar a Dios. Otra forma de despreciar a Dios es cuando uno dice, no, voy para el culto. ¿Qué horas son? Las 11. Ah, hombre, yo llego a las 12 cuando el pastor empieza a predicar, sus manes cantando ahí me tienen harto. Yo llego a las 12, 12 y cuarto que el pastor empieza, porque a las 12 y 5 empieza a recoger plata. Entonces, llego a las 12 y 10 y a la 1 menos 5 arranco, hermano, porque tengo un partido de fútbol a las 3 de la tarde y porque no sé qué. Está despreciando a Dios. Y eso nadie lo ve, porque a veces uno se ve que no ve cuándo se fue la persona, pero Dios sí lo ve. Dios lo ve, nadie lo había visto. No parecía que Elí tuviera eso en su corazón, pero el varón de Dios le dice, tú hollaste mi sacrificio y mis ofrendas y diste lo mejor a tus hijos. Deshonrando a Dios. Hay muchas maneras de deshonrar a Dios. Cuando uno en su corazón tiene más las cosas del mundo que las cosas de Dios, cuando uno considera que la iglesia es cualquier cosa ahí, la iglesia no es cualquier cosa ahí, ni Dios es cualquier cosa allá. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que uno no puede tener a sus hijos por arriba de Dios. Ah, no, es que yo tuve un hijo, 2 hijos, ya no puedo ir a la iglesia. Ahora tengo que tener a mi hijo, me olvido de Dios. Pecado. No hay excusa para no ir a la iglesia. Dios es primero, segundo y tercero. Y cuarto son tus hijos. Aleluya. Quiero que usted mire que este es el caso más claro en toda la Biblia de un hombre que quería a sus hijos, amaba a sus hijos y se fue al infierno. Aleluya. Elí cometió un pecado tremendo en el capítulo 2, verso 31. El varón de Dios sigue hablando. Dice, he aquí vienen días, Elí, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día. Si no hay una cosa más dura que esta, no hay. Es una dura profecía. Ofni y Finehés, tus 2 hijos a los que tú amas más que a Dios. El sumo sacerdote no se puede poner con juego de amar otra cosa más que a Dios. Y por eso tus 2 hijos, Ofni y Finehés, morirán un solo día. No siempre Dios actúa inmediatamente cuando hay pecado. Quiero repetirlo de nuevo. Porque de pronto usted va a pensar que usted va ahora por toda la ciudad lanzando juicio. Al que vende whisky le va a lanzar un juicio, al que hace el carnaval le va a lanzar un juicio, a los travestis le va a lanzar juicio. Y se va a convertir usted en un falso profeta. Dios no siempre actúa así. A veces Dios deja que la persona siga su ruta y derrame su maldad. Dios obra como quiere. Aquí Él quiso actuar así. Simplemente son formas de Dios actuar. Eso no quiere decir que si hay una persona en pecado, Dios siempre la va a cortar. Y entonces, como los predicadores de la prosperidad, Dios no los mata, entonces debe ser que están bien. Aleluya. Eso es pobre. Pensar así es tener la cabeza muy chiquita. Dios no siempre obra así. En este caso, Dios quiso obrar así. Y este varón de Dios le dijo, tus 2 hijos, Ofni y Finehés, morirán un solo día. No me imagino cómo se sentiría Elí en ese momento. Verso 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Sin embargo, en el capítulo 3:11, 1 Samuel 3:11, ahí con la misma Biblia abierta, llegó otra profecía para Elí. Pero esta profecía era del joven Samuel. Así que
yo no quisiera estar en el puesto de Elí, que recibe una profecía por un lado y otra por otro lado. Y las dos eran lo mismo. Dice el verso 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré ¿contra quién? Contra Elí. Todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Así que Elí cometió grave pecado. Porque sus hijos, ¿qué? Han blasfemado a Dios. Y él no los ha estorbado. Sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no los ha estorbado. Ofni y Finees blasfemaron. ¿Por qué? ¿Cómo blasfemaron? Blasfemaron porque ellos tenían relaciones sexuales ilícitas con las mujeres en el tabernáculo de reunión. Si por lo menos hubieran tenido relaciones sexuales más lejos, hubiera sido menos grave. Pero el pecado de los hijos de Elí, Ofni y Finees, era relaciones sexuales con las mujeres en el tabernáculo de reunión. Un pecado de alto calibre. Un pecado que Dios no puede soportar porque es un pecado tremendo. Por ejemplo, en el capítulo 2:12, 1 Samuel 2:12, se forma la aclaración de cuál era uno de los pecados de los hijos de Elí. Como dice, los hijos de Elí, ¿qué? ¿Están conmigo ahí? Eran hombres impíos. En el original dice, eran hijos de Satanás. Dice, y no tenían conocimiento de Dios. Ellos estaban en el templo. Ellos participaban en los sacrificios. Pero eso sí, ellos llegaban con un garfio cuando la carne estaba ahí. Y se cogían la carne, ni siquiera esperaban a que estuviera asada. Se la cogían cruda, léela conmigo. Y era costumbre de los sacerdotes, verso 13, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano, ¿qué? Un garfio de 3 dientes, así como el que tiene ese, el pirata. El pirata usa ese garfio de 3 dientes, dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, eso era por azar. Cualquier cosa que sacaba el garfio. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es decir, que ellos llegaban y violaban todas las normas. Y como ellos eran hijos del sacerdote, el criado del sacerdote llegaba con su garfio para darle a los 2 niñitos preciosos y bonitos la mejor carne. Y se la cogía cruda. Debía ser, ahí no lo dice, debía ser que alguien estaba pilas también con el pedazo de carne. Y antes de que se asara, porque asado eso como que se ve más rico, se la cogía cruda. Es decir, eso representativamente hoy tiene que ver con aquellos pastores que se roban las ofrendas para sí mismos. Aleluya. El mismo pecado de Judas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaban cogiendo algo que es sagrado. En ese momento es carne, hoy dinero, porque se acabaron los sacrificios de carne y sangre. Ellos cometían ese pecado. El verso 17 lo dice. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. En el verso 22 también se nos cuenta el segundo pecado de los hijos de Elí. Léelo conmigo, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y cómo qué? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Ese dormían con las mujeres no significa que era, ay, qué sueño tan lindo. Ahí no se refiere a dormir de sueño. Ahí se refiere a dormir, de acostarse sexualmente. Aleluya. Así que estos tipos no solamente se saciaban de la mejor carne, cogiendo en forma ilegal de los sacrificios, sino que también se acostaban con las mujeres. Porque la carne da fuerza. O sea que habían dos pecados: avaricia y sexo. Los mismos dos pecados que hoy han destruido muchos ministerios. Los mismos dos. Y van emparejados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oímos de una emisora en los Estados Unidos que pide dinero en forma ilegal y absurda. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Porque el pecado de avaricia va ligado con el pecado de sexo. La persona que se siente con mucho dinero, generalmente, si no está en santidad con Dios, tiende a enamorarse de una muchacha de la iglesia, hermana Ruby. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero básicamente, usted puede ver en el verso 13, cuando Dios le habla por medio de Samuel, le dice algo muy claro, aunque todo es claro, pero esto me parece excelente. En el verso 13, Samuel le dijo: la iniquidad que has hecho tú, yo te juzgaré a ti, Elí, porque tus hijos han blasfemado. Ellos serán juzgados por lo que ellos hicieron. Pero tú, Elí, no los has estorbado. Una cosa diferente es que usted exhorte. Elí exhortó a sus hijos. Elí, usted lo leyó, que Elí le dijo a sus dos hijos: ay, hijos míos, ¿qué es esto que oigo de ustedes? Que están con las mujeres, y eso qué es, han perjudicado al pueblo, es un mal ejemplo. Él exhortó, pero no estorbó. Repito de nuevo, él exhortó, pero no estorbó. Hay papás y mamás que dicen, por la televisión nos están viendo, dicen: no, que mi hija no quiere seguir el evangelio y me pidió que la matriculara en una carrera satanista. Y bueno, yo tengo que matricularla. O me pidió que la cambiara de ciudad y le alquilara un apartamento para ella sola. No quiere seguir el evangelio, pero yo tengo que conseguirle eso a ella. No estás aplicando la disciplina. No estás aplicando la corrección. No estás aplicando la exhortación. No, mi hija no quiere servir al Señor, pero le voy a conseguir la mejor universidad del mundo. Allí va a ser una prostituta. Y si tú te enorgulleces de tener un hijo médico prostituto, entonces enorgullécete de eso. Yo prefiero que no sea médico, pero que ame a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si tú sabes que lo vas a mandar a una parte donde se va a prostituir. Conozco la historia de un pastor, hombre de Dios, que sus 3 hijos no quisieron seguir el camino del Señor, y él les pagó su carrera en el mundo, y los 3 se fueron para el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a coger los dineros de la iglesia para meter a mi hijo mundano a estudiar una carrera profesional? Porque es mi hijo. Pero si tu hijo no es cristiano, las ofrendas y los diezmos son para cristianos, para predicar el evangelio, para sostener al sacerdote cristiano. Aleluya. Lo que ha debido hacer Elí es sacar a sus 2 hijos del ministerio y no seguir engañando a la gente. Sacarlos del ministerio porque ellos no quieren servir a Dios. Tienen un llamado, pero no quisieron servir a Dios. Ahí está, que ellos eran escogidos de Dios. Pero si no quiere servir a Dios, hay que sacarlos del ministerio. Y esa es una labor dura para pastores. Sacar a su propio hijo. Pero si no quiere servir al Señor, hay que sacarlo. ¿Cómo lo vas a dejar ahí haciendo estragos? Porque si es inconverso, va a hacer estragos. Va a querer hacer cosas ilegales. Va a querer hacer pecados sexuales. Aleluya.
Labor dura. Tener que coger a tus propios hijos y decirles, no quiero que ustedes estén más en el ministerio porque ustedes no quieren servir a Dios en el ministerio. Elías ha debido sacar a Ofni y Finees y ponerlos a hacer tiendas afuera. Aleluya. Ponerlos a vender pan como a 2 kilómetros del tabernáculo. Y no lo hizo. Los dejó. Él sabía que sus hijos eran perversos y los dejó. Aleluya. Esto perjudicó la salvación de Elí. Porque si Elí hubiera sido por él solo, se hubiera salvado. Pero por no aplicar su responsabilidad delante de sus hijos, se perdió su alma. Aleluya. Se perdió su alma y la de sus 2 hijos. No tanto por su vida propia, sino por no preocuparse por sus hijos en estorbarlos. Porque muchos exhortan a sus hijos, pero otra cosa diferente es que estorbes a tu hijo. Son 2 cosas diferentes. Aleluya. Y yo pienso que aunque tu hijo sea grande y tenga 35 años, hay que estorbarlo. No es que no, desde que tiene 18 años, hermano, él no tiene nada que ver conmigo, yo soy diferente. No. Tú das cuentas a Dios por esa vida y a lo mejor tiene 38 años de edad, pero 12 espirituales. Aleluya. Él es un niño que no sabe lo que hace y aunque tenga 38 años, usted como mamá y papá debe llamarlo y decirle, hijo, te vas al infierno, esa botella de cerveza te va a mandar al infierno. Oh, gloria. Aleluya. Tenemos que ser el ministerio del estorbo. No solamente nosotros estamos para exhortar, edificar o consolar, sino ya ve que usted está incluido en el ministerio del estorbo. Usted tiene que aprender a estorbar a sus hijos para el pecado. Eso significa que usted no puede favorecer a su hijo ni darle dinero cuando se encuentra en el pecado. Aleluya. Hay que cortar toda relación comercial. Usted no puede favorecer a un gobierno ateo o comunista haciendo préstamos bancarios. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que estorbar a nuestros hijos si quieren ir al pecado. Elí no los estorbó. Elías debió decir, ustedes aquí se van de aquí, ya fuera del ministerio, están destituidos. Aleluya. Hoy en día hay pastores homosexuales que los involucran dentro del ministerio y si caen en pecado, vuelve y lo llama, por favor, no te vayas. Corrupto. Eso es corrupción. Y el pastor que lo llama a él para que vuelva a ser pastor también es un corrupto. Aleluya. Por eso yo me propongo estorbar. Por eso permanentemente nos hemos propuesto estorbar a los cantantes de música cristiana que cobran por cada concierto $20,000. Aleluya. Por eso estamos decididos a estorbar a los rebeldes. Estamos decididos a estorbar a las personas en la iglesia que no quieren someterse a la autoridad. Aleluya. Los vamos a estorbar. Porque Dios nos ha regalado hijos. Y si ustedes son hijos de Dios, yo debo tratarlos como a hijos. Y si los trato como a hijos, debo estorbarlos. Voy a estorbar al papá que le da la llave de la casa al hijo cuando su hijo tiene una actitud homosexual, lesbiana, adúltera o hechicera. Aunque eso no tiene que ver con el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que estorbar a los predicadores de enlace
que andan engañando al mundo cristiano, diciéndole que si traes una ofrenda al altar y haces un pacto con Dios, todo cambiará. A esa gente hay que estorbarla, no solamente exhortarla. Aleluya. Aleluya. Hay que estorbar a predicadores como Cass Luna, que mandan a todo el mundo a tomar vino. A ese predicador falso hay que estorbarlo. Y decir, no lo escuche, no ponga su mensaje, no crea lo que dice, que todo lo que dice está embriagado. Aleluya. Estamos aquí para estorbar a esos... Ayúdame, Señor. Para estorbar esos compositores de música mundana que quieren componer música cristiana porque se les paga bien. Esos compositores hay que estorbarlos. Aleluya. ¿Qué le dijo Samuel? Porque tus hijos han hecho esto y esto y tú no los has estorbado. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Hay que estorbar al pecador. Conocí un misionero que vive en los Estados Unidos, es latino, y le tenía miedo a su hijo. De pronto, yo me enteré que su hijo estaba metido en una película de música rock. Tenía la casa llena de discos de música rock. Y el papá, hombre de Dios, misionero, parecido a Elí, no tenía pantalones para coger esos discos de música rock y botárselos todos. Sino que él mismo lo estaba llevando en el carro a que el niño estudiara karate. Si tú tienes un niño que se está perdiendo en medio de la música rock y lo vas a llevar en tu carro que estudie karate, allí lo van a reventar. Aleluya. Entonces el papá le decía al hijo, mi hijo, eso del karate no sirve porque cuando viene el ladrón te saca un revólver y te mata, así sepa mucho karate. Y la corrección es fuerte. Que tú le digas a tu hijo, mi hijo, te van a matar, el karate no te sirve. Pero entonces vamos para llevarte para el karate, pues. Él no leyó la Biblia. Él tiene que estorbar a su hijo. Yo no pago la matrícula en el karate y yo no acepto un disco de rock más. Te los voto todo. Y haz lo que tú quieras. Aleluya. Ah, no, que yo soy libre y voy a llamar a la policía. Llama a la policía y si quieres vete con la policía. Pero aquí te sometes a la autoridad de Dios. Porque si no, te vas a perder tú y me voy a perder yo por irresponsable. Aleluya, usted no tiene ni idea la cantidad de padres de familia que se van a perder por haber dejado perder a sus hijos. Ahí está el caso de Elí. Usted, le dijo Samuel, no los ha estorbado. Y fíjate que Samuel lo que dijo lo hizo. Samuel aquí le profetizó algo negativo a Elí. Y también allá, en su vejez, le profetizó a Saúl. Y lo estorbó siempre. Siempre le habló duro a Saúl y lo estorbó. Le estorbó su pecado a Saúl. Y lo corrigió fuertemente. Y la corrección finalmente da fruto. Aunque aparentemente usted vea que no, sí. Ay, hermano, pero es que llevo 2 años dándole a mis hijos en la nalga, le tengo la nalga roja. Y ese pelado está peor. Va a dar fruto. Es la única forma que dé fruto. Puede que no dé fruto finalmente, pero tú hiciste lo que debiste hacer. Y Dios te va a juzgar a ti por no haberlo hecho. Aleluya. También he escuchado la historia de papás que dicen, no, que mi hijo está en fornicación, que no sé qué. Bueno, papi, pero coge la llave, unos amiguitos ahí arriba, al 7º piso. Sube, no, sube con tus amiguitos. Yo no le presto las llaves a mi hijo que está en pecado en un apartamento con unos amigos por un viernes en la noche. No se las presto. Porque tengo que estorbarlo.
No solo exhortarlo, porque muchos de ellos cuando están en pecado, la exhortación les entra por aquí y les sale por aquí mismo. Por eso nosotros nos hemos propuesto, y usted también tiene que proponerse, estorbar a su hijo. Vaya a su casa hoy, averigüe la vida de su hijo, en qué está metido, y rómpale lo que tiene allí atado al diablo. Rompa la revista pornográfica, ciérrale el icono de pornografía en el computador. Porque cuando tú te duermes, él es donde comienza la noche. Aleluya. Y tú, bueno, papi, ve que deja el computador apagado. Ahora, si es inconverso, algo malo debe estar haciendo. Y tú tienes que estorbarlo. Aleluya. Samuel estaba así, y a quemarropa lo cogió Samuel. Samuel cogió a quemarropa a Elí. Le dijo, porque tus hijos han blasfemado a Dios y tú no los has estorbado. Gloria a Dios. Y después los papás se quejan cuando los papás han sido los que han contribuido a que su hijo se vuelva un hijo del diablo. Nuestros hijos hay que forzarlos a venir a la iglesia. No, que espérate, papi, que un partido bola trapo, yo voy al segundo culto, baja al primer culto conmigo. Aleluya. Aleluya. Y si hay que llamar a la policía, que la llame, porque él tiene el teléfono 211. Déjalo que él llame a la policía, pero usted aplique la disciplina. Usted tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, estorba a tu hijo. Oí la historia también de un papá que está preocupado por su hijo menor. Piensa que es drogadicto, pero nunca se lo ha cogido. Pero entonces el hijo, no, que me quiero ir para los Estados Unidos. No, ¿cómo es esto? No, para Estados Unidos no. Yo te pago Bogotá, pero Estados Unidos no. Ay. Mejor dicho, si Bogotá está peor que Estados Unidos. Entonces el papá hace apariencia de piedad. No, mi hijo no se va para Estados Unidos, no, ya se pierde. Aquí en Bogotá está perdido. Oh, Dios. Porque no tiene autoridad. Porque el hijo se le creció y ya le pasa como 10 centímetros. Pero no me importa que el hijo tenga 15 centímetros más alto que yo. Yo me le enfrento y le digo, no te voy a dar para la universidad. Aleluya. Te voy a estorbar tu maldad. Te voy a estorbar tu rebelión. Te voy a estorbar tu hechicería. Te voy a estorbar tus celos amargos. Aleluya. Gloria a Dios. Uno tiene que ser como la Biblia dice. Si no, no agradas a Dios. No agradas a Dios. Entonces quiere agradar a Dios de otra manera. No, hermano, yo voy a pasar hambre 4 horas para agradar a Dios. Tienes que utilizar la autoridad. Hay mamás que yo conozco que a sus hijos no le aplican la autoridad, sino que se meten en un cuarto a orar y ayunar. Yo me meto en un cuarto a orar y ayunar también. Pero ese no es el momento para eso. Ese es el momento para salir afuera y enfrentar al hijo. Aleluya. Porque tu hijo no va a esperar que tú acabes tu oracioncita. Tienes que aplicar disciplina a tus hijos. Yo estoy predicando este mensaje y muchos aquí no están captando la idea porque sus formatos, sus moldes han sido formados como medio bobo. Pero esa es la forma de ayudar a tu hijo. Esa es la forma. Utilizando el castigo bíblico. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? El castigo bíblico hace que la persona entre en una dimensión diferente, aunque no se convierta inclusive, aunque no se convierta, el castigo y la corrección lo ponen en cierto lugar mejor que antes. Aleluya. El castigo y la corrección tienen un poder tremendo, que aunque tu hijo no sea cristiano, ayuda, porque lo estás limitando. Aleluya. Lo estás trabajando. Le estás diciendo, no, usted no va a hacer eso porque yo no se lo voy a pedir. No, papi, para comprar un disco de música ropa, hey viejo, préstame 20 barras. No te presto ningún 20 barras. No me vas a meter más música rock en la casa.
Hay que estorbar esos predicadores que solo piden dinero. Hay que estorbar esos predicadores que se están engordando de las ofrendas y de los diezmos. Hay pastores en Colombia que ganan más que el alcalde de su ciudad. Cosa absurda. El alcalde es el alcalde de 3 millones de personas y él es pastor de 3.000 o 1.000 o 2.000 personas o 500 personas y gana más que el alcalde. Deformación, robo, avaricia, engordarse con las ofrendas y diezmos es un pecado. Diferente que si usted tiene un negocio. Si usted tiene un negocio es diferente. El dinero proveniente de negocio, y usted dirá, ¿será que es así? El dinero proveniente de odontología, de panadería, de carnicería, es diferente al dinero de diezmo y ofrenda. Aleluya. Porque con el dinero de diezmo y ofrenda no se juega. Usted váyase a Miami a pasear y a conocer al Tribilín si usted quiere. Y al diablo si quiere, pero páguelo con un dinero suyo, no con el diezmo y la ofrenda. Que el diezmo y la ofrenda no es para diversiones. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando Elí estaba sentado en el pilar del templo y Ana estaba ahí, usted dice, pero ¿por qué Dios no le avisó? Claro que le avisó. La voz de Dios se oía a lo lejos del templo y decía, Elí, Elí. Varias veces Dios, estoy seguro, llamó a Elí, así como llamó a Samuel, pero Samuel oyó. Así como llamó a Moisés y Moisés oyó. Como llamó a Pedro y Pedro oyó. Él también dijo, Elí, Elí, y Elí no respondió.